Muy bienvenidos, muy bienvenidas. Muchas gracias por sumarse en este tiempo ya muy previo al comienzo del Hag, en este Shabbat Kodesh y este Hag Pesach, que vienen a abrazarse en un recorrido muy particular, ya que la santidad del Shabbat, como explicábamos en el Bet Midrash, supera en poco a la santidad del Yom Tov, aunque ambos, Shabbat y Yom Tov, conforman una Kedushá kefulá, doble. El Shabbat nos trae de su deleite, de su placer, y el Yom Tov nos trae de su alegría. La mitzvah por natural del día de Yom Tov es la alegría, y por lo tanto es una conjunción realmente maravillosa en la cual podemos hoy alegrarnos sinceramente y sentirnos reconfortados por este regalo que Kadosh Baruj Hu nos hace cuando nos habla de la Geula. Rav Shlomo Wolbe, Zecher Tzadik Libraja, tiene un sentido realmente impactante de lo que son los hechos, de lo que deben ser los hechos que componen la vida del ser humano. Él comienza una locución, un sheur sobre Pesach, que vamos a compartir en parte de él y una parte el próximo viernes, de Hashem, Shevi'i Shel Pesach, el séptimo día de Pesach, donde menciona en primer lugar la Haftará que se dice en el Shabbat anterior a Rosh Hashanah. El Shabbat previo a Rosh Hashanah aparece el profeta Yeshaya entre las 7 Haftarot de consuelo, donde las palabras iniciales son Sos Asis Ba'Hashem, Tagel Nafshi Be'elokai. Regocijarme he de regocijar en mi Dios. Mi alma sabrá de sentir deleite y placer y disfrutar en mi Dios. Kiyom Nakam Belibi Ushnat Geulai Ba'a. Porque en este día es un día que mi corazón habrá de sentir el tiempo de la revancha, en este caso por mis enemigos, Ushnat Geulai Ba'a, y el año de mi Geulá, en mi redención, se aproxima. Esa es la haftará previa al Shabbat de Rosh Hashanah. El Shabbat pasado, como todo el mundo recordará, leímos a Malachi, Shabbat Agadol, y entonces Akadosh Baruj Hu nos decía en boca de su último profeta, Bekerati alechem lemishpat, vehaiti eaim bemaher, y os habré de acercar a vosotros al juicio y seré un testigo que me apresure. He aquí que yo os envío a vosotros a Eliyahu el profeta antes de que llegue el día de Hashem, conmovedor y grande. Esa es la haftará del Shabbat pasado. Dice el Repolve, yo les propongo que hagamos un pequeño esfuerzo. Si vemos los contenidos, ¿no sería más apropiado la haftará que está antes de Rosh Hashanah a esta del Shabbat Agadol? En tiempo donde se une y se reúne todo el colectivo de Israel con Akadosh Baruj Hu y su redención de Egipto, más aún que aquel Shabbat que anuncia Malachi, el Shabbat pasado, antes de que llegue el día del juicio, grande y conmovedor, que sería más aplicable a Rosh Hashanah. Y la Haftará, que comienza, que dice entre sus palabras, perdón, Bekerabti alechem la mishpat ve'ainti het bemaer, y os acercaré a vosotros frente al juicio y seré un testigo precoz, y antes de que llegue el día de Hashem, terrible y conmovedor. ¿Acaso no es más apropiado precisamente para el Shabbat antes de Rosh Hashanah? O sea, obviamente los Jajamim determinaron que cada una y una representasen un escenario particular.
Ya, no hay ninguna duda de que el Rab no está discutiendo si esto puede ser así o no, sino que lo que se cuestiona y me parece fantástico es aquella que habla del juicio. Sería mucho más loable que la leyésemos antes de Rosh Hashanah, que es Yom Adin, mientras que aquella que habla de Sostasis, de mi regocijo, de mi alegría, y de Shnat Geulai Ba'a, el año de mi Geulá, se acerca, sería más prudente decirla antes de Pesach. Pero, nos dice Rab Volve, nuestros ancestros ordenaron las Haftarot como las han ordenado, y está claro que hay que tratar de ver también una alegoría, una insinuación a esta fiesta sagrada que se aproxima y viene en el tiempo donde llegará el día de Dios, grande y conmovedor. Y nosotros recordamos nuevamente la regla general. Aquella iluminación que iluminó en el tiempo de la redención de Egipto es, como estudiábamos hoy a la mañana, con el Sefat Emet en particular, es la que ilumina cada año y en cada tiempo. En Nisan fueron redimidos, dicen los Jajamim, en la Gemara de Rosh Hashanah precisamente, y en Nisan serán redimidos en el futuro. Y aquí que el autor de la Haggadah estableció en el relato de la Geula y nos sacó Hashem de Mitzrayim con mano poderosa y brazo extendido y con grandes portentos, temores. Umorá Gadol, este concepto que quiere decir con grandes temores, Zog Gilui Shejinah, explica la Haggadah de Pesach que vamos a leer en pocas horas más, de Zot Hashem, cuando explicábamos el Tse Ulemat, sal y aprende, cuando decimos Yad Hazaká, sabemos lo que es la mano poderosa de Dios, sabemos lo que es el brazo extendido, pero ¿qué significa Morá Gadol? Morá viene de la palabra Irá, del concepto del temor, un gran temor, dice la Gadá, Zo Gilui Shejinah. Eso se refiere a la revelación misma de la presencia divina, como dice en la Sagrada Torá, o Anisá Elohim, la caja do goy, Mikeres goy, o acaso ha acontecido o ha intentado un Dios tomar a un pueblo de en medio de otro pueblo, Bemasot, Beotot, Bemoftim, con todos estos escenarios milagrosos, señales, portentos, Milhamá, y casi también en una guerra, Ubeyat Hazaká, y con mano poderosa y brazo extendido, Ubemoraim Gedolim, y con grandes temores, como ha hecho Hashem para nosotros en Egipto ante nuestros propios ojos. Aquí, el autor de la Haggadah quiere ponernos en un lugar muy particular. Él quiere que tratemos de comprender el verdadero sentido profundo, intenso, para llamarlo de una u otra manera, de la salida de Mitzrayim. Uvmorá Gadol, vamos a leer hoy a la noche, con grandes o con un temor muy grande. Por supuesto que las Agadot hablan de espanto. No tomaría esas palabras en cuenta, les ruego, por favor. Las traducciones a veces son las que matan, ¿no? El sentido. Morá Gadol quiere decir todo ese escenario de poder tener Irat Shamayim, ese temor celestial. Y por eso el autor de la Gadá dice Zok Ilui Shejinah. Miren, si se nos presenta el Todopoderoso ante nosotros, nos vamos a sentir espanto, vamos a conmovernos, vamos a sumirnos en una realidad realmente interior a nivel emocional, con un impacto muy fuerte, pero nunca un espanto. Y por eso Morá Gadol es la revelación de la Shekhinah. Y esto se dice en el momento de la medianoche de Egipto,
donde allí se produjo este Gilui, esta revelación de lo divino, porque se acuerdan que ustedes, Akadosh Baruj Hu avisó a su pueblo por medio de Moshe Rabenu que Kahatzot Laila, que en la medianoche habría de pasar por Egipto. Y entonces, en esa revelación, en ese Gilui Shejinah, que es lo que estamos tratando de comprender, entender, apreciar, ¿qué pasó? Dice Rab, hubo dos tipos de temores. Uno fue que murieron, lamentablemente, los primogénitos egipcios. Y el segundo fue que Israel, todos quedaron con vida. Ese morá, para que ustedes vean, es el temor y a su vez el asombro. O sea, no solamente es el temor. Los primogénitos de Egipto murieron porque no pudieron soportar esa revelación tan conmovedora. Y precisamente los Bejorot, los primogénitos, murieron porque ellos son el principio móvil de la casa. Y tenían, por cierto, esos Bejorot, una aproximación, una cercanía mayor a la espiritualidad. Y por eso ellos lo percibieron, dice el Rab Wolbe, en forma excelente, lo sintieron mucho más, esa revelación de lo divino. Pero el otro gran temor que estuvo en Israel, que también Israel tuvieron que soportar esa revelación de la divinidad, pero a partir de ella se elevaron en ese instante a una meta, a un objetivo de grandeza. Este fue el momento de la Geulá, el rega, el instante de la Geulá, dice el Rab. Todas las makot, todos los castigos ejemplares, que lamentablemente se traducen como plagas, pero si alguna vez lo podemos explicar en la mesa del Seder, hablemos de que una macá es un castigo, algo que se merece para quien ha infringido la ley, como el faraón y el pueblo egipcio. Y estos son makot. Porque cuando hablamos de plagas, podemos hacer que nuestro locutorio, aquellos que están participando, auditorio, perdón, está participando con nosotros en el Seder de Pesach, puede llegar a pensar, y no acertadamente, que bueno, que la naturaleza le jugó una mala pasada a los egipcios. No, tenemos que saber que todas las makot, todos los castigos ejemplares en Egipto y los milagros para Israel fueron nada más que una preparación para ese instante, para esa revelación de la divinidad. Dios se hace presente. Ubnei Israel Yotzeim Beyad Ramá. Leíamos en Perashat Beshalach, vamos a leerlo también, el séptimo día de Pesach, y los hijos de Israel salían con sus brazos en alto. Dice allí, Rashi, Bigvura Gvoha Umeforsemet, con un poder, con una fuerza elevada y por sobre todas las cosas, Meforsemet, famosa. Volvimos a ser parte de una realidad que formaba al ser Yehudí, al ser hebreo en esos instantes. Giborim Mihiyo. El pueblo judío volvió a ser poderoso, fuerte. Giborim Mihiyo. Gebohim, elevados se transformaron. Famosos también se fueron transformando. En ese instante único, porque fue un rega, ahí es cuando se convirtieron de esclavos, con mentes pequeñas, a un pueblo grande. Se reveló la estatura del colectivo de Israel en ese mismísimo instante. Esa estatura, queridos amigos y amigas, es lo que elevó, lo que potenció al colectivo de Israel a un nivel, a un escalón que se podría llegar a llamar
Lemala minateva, por encima de la naturaleza. Ese es el escalón, el nivel sobre el cual se dijo Zahar Tilach Gesed Meurai, sobre lo que el profeta Jeremías le recuerda al pueblo judío miles de años después, unos 1500 años después, para no exagerar, diciéndole al pueblo de Israel: yo he recordado para ti la bondad de tu mocedad, Ahabat Kedulotai, el amor de tus esponsales, Lechteja Jaraiba Midbar de Eres los de Moab, al encaminarte tras de mí en el desierto, en un camino que no había sido sembrado. Por lo tanto, a Israel fueron al desierto sin preguntar qué habrían de comer y qué habrían de beber allí, porque en una situación que los ubicaba en ese momento, en ese instante, le mala y nateva, por encima de la naturaleza, en ese estadio no se hacen preguntas. Las preguntas van a venir después, cuando dejamos ese estadio. Todos los Ailuim, todos estos procesos de elevación que alcanzó el colectivo de Israel no fueron posibles sino por medio de esa Itgalut, de esa revelación de Shiur Komatam, de su estatura en la medianoche de la salida de Israel. Por lo tanto, todas nuestras fiestas, dice el Rab, todas nuestras fiestas son Zecher Yitziat Mitzrayim. Todas nuestras fiestas son una memoria, un recuerdo de la salida de Mitzrayim. Solamente en ese nivel absoluto, completo, pudo el pueblo de Israel, con esas shiur komá, con esa estatura, pudo el pueblo de Israel acercarse definitivamente a recibir la Sagrada Torá en el monte Sinai. Y por lo tanto, es por eso que Shavuot también es Zecher Yitziat Mitzrayim. La fiesta de Shavuot es también el recuerdo de la salida de Mitzrayim. Solamente un pueblo poseedor de una estatura, de un nivel, una altura como Israel, está en condiciones y con la capacidad de elevarse a la santidad del día de Rosh Hashanah, que es un día conmovedor, es un día, diría que hasta amenazante, y por lo tanto también el día del recuerdo, como se lo llama a Rosh Hashanah, Yom HaZikaron Hazeh, en la Tefilá, es recuerdo de la salida de Egipto. E inclusive, para tener una noción más acabada, el día de Yom Kippurim, en donde todo el pueblo de Israel se eleva a partir de su Teshuvá y entramos todos juntos en lo que llama la mística judía, la alma de Jeru, quiere decir el mundo de la libertad, de donde en ese mundo de la libertad que podemos ser libres de todo aquello que ya no queremos cargar con nosotros y por eso nos arrepentimos y la Teshuvá nos libera de toda esa carga. Entonces, a partir de ese mundo de la libertad, nace la Sedijá, la Mejilá, la Capará, todo este ramillete de actitudes que tiene el Kadosh Baruj Hu para conmigo, para con ustedes, para con todos nosotros, en un tiempo donde volvemos a pedir por la vida y a ser inscritos en la vida. Y también Yom Kippurim, con ese condimento, también es recuerdo de la salida de Egipto. Por lo tanto, mis queridos, sepamos, cuando vamos hoy a estar con nuestros invitados, o estaremos invitados en alguna casa, en algún hogar, que nadie esté solo, Bezrat Hashem. Yetziat Mitzrayim es la raíz de la Torah, de las Malchuyot, de las Tefilot de Rosh Hashanah, de la Teshuvah, de la Capará, del perdón.
Y cada una de esas instancias recuerda y vuelven a darle vida siempre a la Itgalut, a la revelación de la grandeza del pueblo de Israel en esa noche. Continúa el Rab, nos dice en un avance más. Entramos, dice, queridos oyentes, amigos, dice él, a temas muy, muy grandes, sumamente conmovedores, como si fueran tan simples. Y nos acercamos a ellos sin dar ningún tipo de prólogo. Nosotros nos apoyamos, dice, sobre la persona que puede comprender que él, que pueda ver que las cosas tan conmovedoras y profundas que dijimos, las pueda aceptar. Ahora vamos a entrar en un profundo concepto más. Y esta vez habremos de comenzar desde el ser humano. El Maharal, Rabbeinu Morea Rab Yehuda Lev de Praga, nos acerca a un Midrash. Sabemos que el Maharal ha escrito sobre el valor de los Midrashim, no como leyendas, no como cuentos ni relatos, sino como una enseñanza máxima. El Maharal dice, por el mérito de que Abraham vino, fue sometido a 10 pruebas, a Kadosh Baruj Hu trajo las 10 castigos sobre los egipcios. Y explica el Maharal de Praga. 10 pruebas fue sometido Abraham Avinu para poder escudriñar, para poder examinar a mitad la esencia de su verdad, su verdadera esencia. Porque a veces una persona se muestra a sí mismo o se muestra ante los demás como un tzadik, como un hombre justo. Ve y no ven el tzadik. Y pero no es verdaderamente una persona que sea justa. Se ve así. Y entonces Hashem Yitbaraj, Bojen, examina, escudriña a Abraham con 10 pruebas para poder verdaderamente reconocer a la verdad interior de Abraham. Ki asiri, malabar que Moshe Yitbaraj. Porque el 10º es la esencia de la cosa, como fue explicado. Quiere decir que al alcanzar la 10ª prueba, ahí descubrimos la esencia. En el caso de Abraham, por supuesto, la Akedah, ¿no? El momento que lo llevó a Yitzhak, donde ahí a Kadosh Baruj Hu le dice a Abraham, Ata yadati, ki yere Elohim ata. Ahora sé que tú eres temeroso del Creador, de lo hasachta, y no has ahorrado siquiera a tu hijo, a tu único. Por lo tanto, es por eso, dice el Maharal, que Abraham vino, en el libro que Geburot Hashem, no lo dije, fue sometido a 10 pruebas hasta que logró examinarse, logró examinar la esencia de sí mismo y de esta manera alcanzó la máxima examinación o prueba. Y así también cuando Akadosh Baruj Hu trajo las makot, los castigos ejemplares sobre los egipcios, trajo 10 makot para que sea la maká, el castigo de Amitat Atzmam en su verdadera realidad y dimensión de los egipcios. Y en el 10º castigo, la 10ª Macá, llegó ese castigo a la esencia de los egipcios y que fue Macat Bejorot, el castigo a los primogénitos. De Raúl a la Isha Masquil, Leosif de Asegel de la. Y termina el Maharal, como es natural en él, y es apropiado que la persona inteligente pueda agregar con esto más inteligencia y más conocimiento. O sea, nos ofrece la posibilidad de poder asociar a dónde se llegó vimos con la 10ª prueba a Abraham y a dónde se llega con la 10ª Macá a los egipcios. El Maharal nos dice, el Rab Volve, nos da aquí un concepto.
en cuánta profundidad golpearon las Makot, que una tras de otra llegaron más y más al ser humano en sí, hasta que la Macá de los primogénitos golpeó la verdadera esencia de ellos, de los egipcios. A Adam Atzmo, el ser humano en sí mismo, es, dice el Rab, Ha'ani Shelo, su yo, su propio ego. ¿Y qué significa Amitat Atzmo? Su verdadera esencia. Dice Rabbi Israel, nos reveló a nosotros que existen en el hombre fuerzas que iluminan de Kohot Kehin. Estamos hablando de el Israel Baal Shem Tov, en el Or Israel. Hay fuerzas en el ser humano, en cada uno de nosotros, fuerzas que iluminan y otras fuerzas que opacan, fuerzas que oscurecen. Y es lo que nosotros llamamos lo consciente y lo inconsciente. Lo iluminado como consciente y lo oscuro, lo espeso, lo confuso como el inconsciente. La mayor parte de los pensamientos se entretejen en el inconsciente y allí, en el inconsciente, es donde anidan las voluntades más profundas que nosotros tenemos. En ese nivel de profundidad es donde se encuentra la verdadera esencia de cada uno de nosotros, de los seres humanos. Y he aquí que de las primeras pruebas de Abraham Avinu, alaba Shalom, una de las primeras pruebas, o la primera fue el Kibshan Aesh, quiere decir el horno de fuego. Entonces, pregunta el Rab, ¿a tu milta sutartahi? ¿Acaso el horno de fuego que como prueba fue una cosa pequeña? Quiere decir que Abraham decida, para no servir a la idolatría de Nimrod, arrojarse por sí mismo un horno de fuego a causa de su fe en el Creador. Por supuesto que él se entregó a sí mismo, Masar Atzmo Lamut, prefirió la muerte. Él decidió arrojarse a ese horno de fuego. Y de todas maneras, este fue un Nisayón Kal, una prueba leve, de acuerdo al valor, frente a las pruebas, a los misionot que tuvo que sufrir Abraham Avinu, tuvo que pasar. Y solamente el último, como fue la Akedah, que fue Akedat Yitzhak, realmente ese último ahí golpeó en su verdadera esencia. Abraham Avinu, alaba Shalom, confiaba, esperaba tanto el nacimiento de Yitzhak Avinu, alaba Shalom, que quería, obviamente, establecer todo el pueblo de Israel y toda la nación sagrada con él, a partir de Yitzhak. Cuando le dijo a Kadosh Baruj Hu, toma a tu hijo, a tu único, en ese momento se anuló conscientemente la esperanza de poder constituir y erigir una nación sagrada. Y junto con ello, tenía Abraham Avinu que retener sus sentimientos, quiere decir, no expresarlos, y tenía que apiadarse de su único hijo que había nacido cuando él tenía 100 años. Desde Ajarón, esta última prueba, Ijdi, fue mucho más pesada que todas las demás, porque el amor de un padre forma parte de su esencia totalizadora. De Kabash Rahamad dice la tefilá de Musaf, de Rosh Hashanah, de Kabash Rahamad, Abraham Avinu retuvo sus sentimientos, la otras orejas de Levav Shalem, a fin de cumplir con tu voluntad, con tu corazón íntegro. Las 9 Makot que golpearon a los egipcios descendieron a sus aguas, a su tierra, a su cosecha, a sus animales y también
en la mismísima piel de los seres humanos. Pero Makat Bejorot, la Macá de los primogénitos, golpeó en su verdadera esencia, en lo que representaba la compasión, el amor de los padres por sus hijos. Allí también estaba. Pero ya dijimos que la muerte de los primogénitos fue solo como consecuencia de la revelación conmovedora en la medianoche. Uvborá Gadol. Leemos hoy en el Seder de Pesach, en la Agadá. Uvborá Gadol quiere decir Gilui Shekhinah. Van a ver en la Agadá que dice Zo Gilui Shekhinah. Eso es cuando se reveló la mismísima presencia divina en Egipto. En esta revelación y en esta plaga, en esta macá, en este castigo, ¿vieron? A mí también se me va la palabra plaga. Ya no pudieron los egipcios estar de pie y ya no pudieron sostenerse y por lo tanto expulsaron al pueblo de Israel. Dice Rab, mira, vamos a verlo así. Kadosh Baruj dijo, Ba'ani akshe et lev faraón. Yo habré de endurecer el corazón del faraón. Behirbeti tutai. De manera tal que incrementaré mis señales y también mis portentos en la tierra de Egipto. Perashat Baera. Y explicó el Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, que ayu hatzi amakot alav bepishao, porque la mitad de los castigos de las makot fueron sobre él por su gran crimen, por su actitud criminal, porque no fue dicho en ella solamente Baihazek del faraón, que hizo fuerte el corazón del faraón, sino Bayahved del faraón. No solamente que Kadosh Baruj Hu le fortaleció su corazón, sino que el faraón endureció su corazón. Por lo tanto, faraón no quería enviar al pueblo judío honrando la presencia de Dios. Pero cuando se incrementaron las makot sobre él y se vio casi obligado a sufrirlas, en ese momento su corazón se enterneció, se ablandó, y entonces había considerado el sacarlos, el dejarlos salir a causa del peso rotundo de las makot. No por hacer la voluntad de su creador, no. Y entonces, Akadosh Baruj Hu, dice el Pasuk, dice el Ramban, Ani Akshed le paró. Akadosh Baruj Hu entonces endureció el corazón, endureció su espíritu, su impulso del corazón, para que de man saper Shemó, para que el faraón y también los egipcios puedan narrar acerca de su nombre. O sea que Akadosh Baruj Hu, dice Rampolve, si entendemos lo que dice Ramban, Akadosh Baruj Hu le dio al faraón la fuerza de poder pararse frente a lo pesado de los castigos, de las makot. Y debemos entender por qué no tuvo entonces la fuerza para poder sostenerse en lo que es Makat Abejorot, en lo que es el castigo de los hijos primogénitos. Ve'en lomar, ki az esid Hashem itbaraj et akshahat libo. Dice, no vamos a poder decir que en ese momento Kadosh Baruj Hu le sacó a él la dureza de su corazón. Kim Ken, porque si hubiera sido así, Shub lo Jotam dijo no. Tampoco los hubiera quitado ese endurecimiento, esa dureza, esa crueldad de su corazón, entonces tampoco lo hubiera mandado al pueblo de Israel en honor a su creador, sino a causa de la pesada de la Macá. Pero esto es el sentido profundo de la cosa. Cuando la Macá, el castigo ejemplar, golpeó en su verdadera esencia, su verdadero ser, junto con lo que fue ese temor tan grande, explícito, de lo que fue la revelación de la Shekhinah, de la presencia divina, entonces, en ese momento ya el faraón no tuvo fuerzas de sostenerse delante del Creador, delante de Dios.
Y ahí tuvo que anular su voluntad, su verdadera esencia. Y se dio cuenta que no tenía ya más opciones en este mundo sino de Shalha, expulsarlos en honor a su creador, al creador de él y de ellos. Esto es el profundo camino que recorren las Makot. El Maharal, el Maharal de Praga, nos insinuó a nosotros que es apropiado agregar a esto, al final, ¿no? Dijo, Sechel Badat, a la Isha Maskil, Leosif, Sechel, a Sechel Bedat. La persona inteligente debería incorporar aquí un poco más de su comprensión y su conocimiento, su sabiduría. Así lo dijo el Maharal de Praga. Y nosotros, dice el Rambolve, intentaremos también continuar con este camino y ver aún algo más maravilloso. Hacer Makot, las 10 castigos ejemplares que descendieron sobre Egipto, fueron 10 milagros para Israel. Los milagros que ellos no sufrieron castigo alguno de ellas, de las Makot. Y debemos comprenderlo, porque también en los milagros fue el mismo proceso como las Makot, porque ellos se acercaron más y más a su verdadera forma de ser, a su verdadera esencia como Israel, hasta que el milagro último aconteció precisamente por su esencia verdadera. Ufmorá Gadol Zog Gilui Shejinah. Leeremos en la Gadá de Pesach, y con gran temor se refiere a la revelación de la Shejinah, ¿verdad? ¿Y qué significa? El Baal Agadá, el autor de la Agadá, dice, trae aquí, de acuerdo a esto, una prueba contundente de otro lugar, y allí dice, Ube Moraim Yeronim, con grandes temores. Harei Morae Hache Ushnai. Moraim son plural, por lo tanto es un temor que se divide en dos. Morá Gadol le Mitzrayim, Shemetu Bejonehem, como estudiamos, ese temor enorme para los egipcios porque murieron sus primogénitos, pero también Morá Gadol para Israel, un temor grande, enorme, manifiesto para Israel, Shelometu Bejonehem, que no murieron sus primogénitos. Umapa Alan es el Zebe Amitat Atzmam. Y entonces, ¿cómo actuó ese milagro en su verdadera esencia del pueblo judío? Debemos decir, Giluy Shekhinah, la revelación de la Shekhinah, la presencia divina, que se unió con las almas de Israel y se le reveló a ellos el gran secreto que Kuchab Bedihu Be Israel Hathu, el secreto que dice ese sentido oculto que el Kadosh Baruj Hu, el Santo bendito él e Israel conforman una unidad. Esa es la revelación de lo que habla de la estatura de todos nosotros como pueblo de Israel en la medianoche de la salida de Mitzrayim, donde a partir de ahora la esencia del pueblo judío y su voluntad es encaminar sus acciones y vivir sus vidas Lijbot Yotzram, en honor a su creador. Esto es el sentido más profundo de la salida de Mitzrayim. ¿De quién más? Podremos comprender las palabras de la Agadá. Y nos sacó Hashem de Mitzrayim no por medio de un ángel, y no por medio de un ángel de fuego, y no por medio de un emisario, sino a Kadosh Baruj Hu, por sí mismo, en presencia, en vivo, etc. Como dice el Pasuk, Be'abarti be'eretz Mitzrayim, balayla azeh, y habré de pasar en la tierra de Egipto en esa noche, Ani velo malach, yo y no un ángel. De Iketi kol mejor be'eretz Mitzrayim, castigaré a todos los primogénitos de muerte, ¿no? De la tierra de Egipto, Ani velo sarab, yo y no un ángel de fuego. Ubejol Elohim Mitzrayim esesh fatim ani Hashem, dice, y entre todos los ídolos y dioses de Egipto yo haré juicios punitorios, yo soy Hashem, Anihu velo shaliach, yo y ningún emisario.
Ani Hashem velo ajer. Yo Hashem y ningún otro. Hay un gran hidush, dice Rabol. Aquí hay algo demasiado importante como nuevo, un sentido renovado. Que el castigar a cada primogénito no era necesario, inclusive no era necesario para castigar a un primogénito, ni siquiera un ángel mortal, un saraf. El saraf viene de soref, que quema, que es un malaj gadol meod, que a nivel de lo que representan los serafim, son ángeles muy grandes, y a tal vez esta sea la tarea del malaj amave, del ángel de la muerte. Y también para los juicios punitivos, Shefatim, para los dioses de Egipto, alcanzaba también un malaj. Sin embargo, llegaremos a la verdadera esencia nuestra de los hijos de Israel y en Mitzrayim, precisamente para lo cual dice, necesitaba aparentemente el Kadosh Baruj Hu personalmente en venir. Esa es el Gilui Shejinah. Solamente Él, bendito sea, solamente Él y únicamente Él, Levadó, podía provocar esta itbatlut, esta anulación final del faraón, honrándolo al Creador y esa unidad de Bené Israel con la Shejina. Esto es las dos primeras partes de este comentario que no, nos encuentra hoy en la llegada a este ser de Pesaj, en un punto que entendemos que las Eser Makot eventualmente representan un proceso donde actuó para un lado y para el otro. En este caso, como lo explica el Rav Paul. El Ezrat Hashem habla acerca de la noche del Seder, por supuesto, pero lo vamos a estudiar durante los días de Pesaj, como para poder tener, una vez que hemos pasado el Seder de Pesaj, vamos a tener también el recupero de la memoria para saber qué nos quiere llevar este comentario tan particular del Rav. Mientras tanto, ¿qué les vamos a desear sino Chag Sameach, que tengamos una fiesta realmente maravillosa, que para muchos se transforme definitivamente en su Geulah Shelema, para todos en realidad, en la Geulah Shelema, pero para aquellos que todavía permanecen en Mitzrayim, que puedan llegar eventualmente a la Geulah. No es fácil también vivir la Geulah aquí en Eretz Israel. No vamos a ser también ilusorios de decir que es muy fácil, un país pequeño, con personas realmente interesantes, inteligentes, donde tenemos todos los matices, todos los colores, todas las formulaciones de Yehudi, como en la misma mesa. El jajam, el sabio, el rasha, aquel que es rebelde, aquel que es tan ingenuo que pregunta cosas muy simples, y aquel que no sabe preguntar. Esas cuatro opciones que tiene la mesa de Pesaj habla acerca de estos matices, a veces tan opuestos, que hay en una sociedad que está creciendo, que se está formando. Eso es lo que tenemos aquí, pero el desafío está en venir aquí y poder cambiar esa realidad. Quiera Kadosh Baruj Hu que nos permita abrir todas las compuertas de los océanos que nos separan de esta tierra y que podamos caminar por lo seco y llegar, Dios mediante, al próximo año, como terminamos la gala de Pesaj en esta noche, la Shana Abba Birushalayim, el año entrante en Jerusalén. Bienvenidos. Shabbat Shalom. Chag Sameach. Gracias por acompañarnos.